Hola amores, aquí estoy de nuevo, nuevo look, efectivamente. Bueno, tenía mucho calor y me he cortado el pelo. Bueno, mejor dicho, me lo han cortado, porque yo no soportaba el calor. Era horroroso porque tener el pelo largo es como tener una manta encima, aunque yo tengo el pelo muy fino, pero es como tener una manta zamorana encima y yo me asfixiaba de calor. Por lo tanto, no me encuentro muy bien con el corte de pelo, no me encuentro cómoda con él porque yo no estoy acostumbrada a llevar el pelo tan corto, pero tengo que reconocer que es muy fresquito, muy fresquito. Pero bueno, el pelo crece y ya crecerá otra vez. Vamos a hablar hoy de los abuelos. Vamos a hablar de lo que han sido para mí mis abuelos y de lo que es para mí ser abuela, ya que hoy es el día de los abuelos. Bueno, yo recuerdo de mis abuelos, tanto materno como paterno, no tengo muchos. De mi abuelo paterno no tengo recuerdos. El único recuerdo que tengo es el día de su entierro, que bueno, yo iba con una persona determinada, me acuerdo el vestido que había puesto, era blanco, y me habían puesto un lazo negro. Yo tendría unos 5 o 6 años, no tendría más, y yo iba con una persona, mi padre estaba de viaje, mi padre venía de viaje, y bueno, esa persona no le pareció muy adecuado que yo entrara en el cementerio y me dejó dentro del coche, esperando. Y cuando mi padre llegó y me vio metida dentro del coche, madre mía, la que se organizó. Yo estaba llorando, se organizó la de Dios es Cristo, porque mi padre decía que ni hablar, que dentro del coche ni hablar. Entonces mi padre me sacó del coche, me llevó de la mano y es el único recuerdo que tengo de eso. De mi abuelo paterno, de lo único que me acuerdo del día de su entierro. De mi abuelo materno tengo muy poquitos recuerdos porque yo también era pequeña, tendría pues, no sé, 9 o 10 años, por ahí. Ya había hecho la comunión, eso sí que me acuerdo. Pero no tengo muchos recuerdos. Sí que recuerdo que me enseñó a jugar a hacer solitarios, de eso sí que me acuerdo. Y el recuerdo que más presente tengo de mi abuelo paterno, materno, es una vez que él estaba malito en el hospital, ya de sus últimas veces, que él estaba muy enfermito en el hospital, mi madre y yo fuimos a verle, y mi abuelo sacó del cajón de la mesilla un melocotón que le habían dado y no se lo había querido comer, y me lo dio. Fijaros qué tontería de recuerdo, ¿no? Pues es lo que más, de lo que más me acuerdo, de que me enseñó a hacer solitarios y de ese melocotón, pero yo era pequeña y tampoco tengo grandes recuerdos de él. Sí que recuerdo pues alguna ocasión que estaba malito, que hemos ido a verle, momentos así muy puntuales, pero no tengo grandes recuerdos de mi abuelo. De mis abuelas, de mi abuela paterna, tengo también pocos recuerdos, pero yo ya era más mayor, entonces sí que esos recuerdos los tengo más afianzados. Pues bueno, lo que más recuerdo de ella fue, porque digamos que de mi infancia no tengo recuerdos de ella, pero sí de esa época que yo era un poquito ya más mayorcita, tendría 12 años o por ahí, y mi abuela vino a pasar una temporada bastante grande aquí a España con nosotros. Mi abuela tenía un nombre precioso, muy original, no era un nombre español, y mi abuela era súper culta, era una mujer, bueno, pues mis abuelos paternos eran de la alta sociedad, era una mujer súper culta, bueno, una estudiosa de historia, era, bueno, un prodigio, hablaba un montón de idiomas. Y entonces recuerdo esa cultura de mi abuela, que era capaz de corregir si íbamos a un museo, a la persona que estaba explicándote lo que estabas viendo, era capaz de corregirla, decirle no, perdone, eso no es así, o sea, era súper culta, y vino a pasar una temporada muy grande con nosotros, y bueno, esos son los recuerdos que más tengo de ella. Me acuerdo cuando mi abuela me hacía la merienda, que era siempre té,
siempre, a la hora que salían los payasos de la tele, que a ella le encantaba verlos, y era un bimbollo. ¿Os acordáis de los bimbollos? Que era como un pan de perrito, digamos así, pero era dulce, pues era el bimbollo, con mantequilla untado, con el té, y nos sentábamos las dos a ver los payasos de la tele. Esos son, bueno, luego tengo recuerdos de cosas que mi padre le hacía, que mi padre estaba siempre gastándole bromas, y ella se enfadaba con mi padre, y bueno, cosas así, ¿no? De eso sí, tengo bastantes recuerdos que, bueno, no voy a estar aquí contándolos todos, ¿no? Pero de mi abuela, bueno, y un recuerdo muy importante que tengo de ella fue que ella quería que yo tuviera un recuerdo para toda la vida de ella. Entonces encargó a una tía mía, a su hija, que comprara un anillo para mí, que comprara un anillo para mí, y me lo mandara metido dentro de una muñeca, que la muñeca la conservo, bueno, el anillo también, cosido en la falda de la muñeca para que no se fuera a perder. Entonces mi tía así hizo, compró un anillo de oro para mí, lo cosió a la falda de la muñeca y me lo envió. Y bueno, cuando el anillo llegó, mi abuela se enfadó muchísimo, 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 porque mi tía lo que había comprado era un anillo, un solitario de oro, con un rubí, pero a mi abuela aquello le pareció de chico, y como le pareció de chico no le gustó, y bueno, y puso el grito en el cielo, y en fin, se enfadó muchísimo porque mi tía había mandado un anillo que para ella no era adecuado para una niña. Yo conservo el anillo y conservo la muñeca, las dos cosas. Y bueno, mi abuela vino, ya os digo, a pasar una temporada grande con nosotros, estuvo mucho tiempo aquí en España, después se volvió a ir, y bueno, entre esas cosas, pues ella me prometió, ella decía que yo era su nieta española, y entonces pues bueno, ya os he dicho que mis abuelos paternos tenían mucho dinero, y mi abuela me prometió que me dejaba, cuando ella falleciera, pues una primera edición del Quijote que ella tenía. ¿Vosotros lo visteis? Yo tampoco, porque cuando mi abuela falleció, pues mi tía no repartió lo que mi abuela quería entre sus nietos, se lo quedó todo ella, no repartió entre sus hermanos, no, bueno, cosas de familia, y yo aquello nunca más lo vi, o sea, los deseos de mi abuela se quedaron en la nada, pero bueno, no importa, tengo recuerdos de ella, que es lo más importante, y bueno, tengo fotografías con ella, cosa que con mi abuelo paterno no tengo ninguna, y con mi abuelo materno pues no sé si tendré 2 o 3, no debo de tener más, bueno. De mi abuela materna, de esa sí tengo muchos recuerdos, y de esa sí la recuerdo muchísimo más porque ella ya falleció cuando yo ya tenía hijos y todo. Bueno, mi abuela tenía un nombre precioso también, se llamaba Eloísa, y bueno, de ella tengo muchísimos recuerdos, porque aunque no era una abuela con la que yo hubiera convivido mucho, pero sí íbamos muchísimo a verla, y bueno, pues era una bellísima persona, una persona buena, 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 como no puede haber otra. Era una mujer guapísima, guapísima, con una tez y una piel impresionantemente bonita, un pelo extraordinario, extraordinario, o sea, precioso. Qué pena que no se cayó el pelo de mi abuela, tan bonito, Y bueno, era un primor de mujer, un primor, Le encantaba hacer sobre todo ganchillo, o sea, se volvía loca haciendo ganchillo, hacía auténticas preciosidades, a mí me ha hecho de todo, me ha hecho ropitas, me ha hecho muñecos, me ha hecho de todo lo que os podáis imaginar. Hizo 2 toquillas para mis hijos cuando nacieron mis hijos, impresionante. Se volvió loca cuando nacieron mis primeros hijos, o sea, porque eran mellizos, y para ella eso fue increíble. Y bueno, cuando nació mi hija pequeña, pues yo siempre dije que si mi hija pequeña hubiera sido un chico, quería ponerle el nombre de mi abuela, y claro, no le iba a poner Eloísa, porque Eloísa en mi familia hay muchas, Entonces yo dije que si era niño quería ponerle ese Eloísa en chico,
Eloy. Entonces, si mi hija pequeña hubiera sido un chico, se hubiera llamado Eloy en honor a mi abuela. Mi abuela era súper golosa, le encantaba el dulce a rabiar, a morir. Y bueno, pues tengo muchos recuerdos de mi abuela, muy graciosos todos, referente al dulce, muchísimos. Y bueno, pues pobrecita, cuando falleció, pues a mí me dio muchísima pena porque era una persona extraordinaria. Mi abuela era profesora de piano, tocaba el piano como Los Ángeles, y bueno, yo empecé a aprender piano con ella, pero luego como nos fuimos a vivir ya bastante más lejos que ella, pues no podía yo estar yendo y viniendo porque yo era pequeña y claro, no tenía que me llevar a casa de mi abuela. Entonces dejé el piano. En cambio hay primas mías que tocan el piano de maravilla y me las ha enseñado mi abuela. Y bueno, mi abuela de música sabía una barbaridad, o sea, una barbaridad. Y luego, pues bueno, como era pues una niña bien, digamos así, pues te contaba cosas, claro, de la sociedad de su época, ¿no? De lo que era ser niña en su época y una niña de clase bien en su época, ¿no? Y luego también te contaba muchísimas cosas de la guerra, de cuando nacieron sus hijos en plena guerra, o sea, mi abuela era un pozo, o sea, te lo contaba todo, te informaba de cosas de la familia antiguas, o sea, muchas cosas que yo sé de mi familia, de la antigüedad de mi familia, lo sé por mi abuela, porque mi abuela me lo ha contado todo. Entonces los abuelos, yo pienso que aunque para mí no han sido abuelos de estos de te quedas con el abuelito esta noche o te vas a comer a casa del abuelito, no, yo eso no lo recuerdo nunca, no recuerdo nunca haberme quedado a dormir en casa de mis abuelos, no recuerdo nunca haberme quedado a comer en casa de mis abuelos, eso no, pero hombre, ir a ver a mis abuelos, por supuesto que sí. Mi abuela le encantaban las muñecas, mi abuela materna, hablo de mi abuela Eloísa, le encantaban las muñecas. El día que yo decidí que ya era mayor y que ya no quería mis muñecas, se las llevó todas mi abuela las tenía todas en su habitación, le encantaban. Cuando mi abuela falleció, yo quise recuperar mis muñecas y bueno, pues un tío mío pues las tiró a la basura, dijo que no, y eran mías y las tiró a la basura. Entonces yo no conservo mis muñecas porque mi tío las tiró. Y bueno, esos son los recuerdos que yo tengo de mi abuela, tengo muchísimos más. La encantaba, o sea, todo lo que fuera verte hacer labores, coser, bordar, todo eso para ella era lo que tenía que hacer una señorita. Son cosas pues de mentalidades de tu época y tal. Entonces, para mi abuela una señorita tenía que o tocar instrumentos o saber bordar, saber coser, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí mi abuela pues sí que me enseñó a hacer bastante ganchillo, eso sí, pero bueno, el punto de cruz también, porque yo no la he visto hacer a ella mucho punto de cruz, pero ella sí sabía. Y bueno, sobre todo lo que más recuerdo de mi abuela son todas las cosas que contaba de mi familia, que ella te ponía pues de la parte de la familia italiana, de parte de no sé qué, o sea, te ponía al día de todo y te contaba pues un montón de historias. Entonces yo pienso que los abuelos tienen un papel muy importante, han tenido siempre un papel muy importante, pero hoy en día creo que todavía tienen un papel mucho más importante los abuelos. Los abuelos hoy en día mantienen muchas familias. Hay abuelitos y abuelitas que mantienen muchas familias porque sus hijos se han quedado sin trabajo y el único dinero que puede entrar o que ellos pueden ayudar es con su pensión. Entonces ayudan a sus hijos, a sus nietos, a todo lo que pueden. Entonces para mí los abuelos tienen una misión tan importante. Ahora los abuelos te van a recoger los niños al colegio, se quedan con los niños, les dan de comer mientras los padres trabajan. Antes la sociedad era de otra manera.
las mamás estaban más en casa y yo no recuerdo, o sea, no recuerdo jamás a mis abuelos viniendo a recogerme al colegio, nunca, ¿eh? Pero hoy en día te vas a la puerta del colegio y el 80% de la gente son abuelos recogiendo a sus nietos, cosa que yo lo veo normal y bien, porque sus hijos tienen que trabajar, está claro, ¿no? Y por eso creo que hay que darles el papel, ¿eh? Y la categoría que tienen los abuelos. Con toda esta pandemia ha sido una tristeza tremenda porque han muerto montones y montones y montones de abuelitos, sobre todo en residencias. Yo, gracias a Dios, no tengo a mi madre en una residencia porque no me lo han enseñado culturalmente. Entonces, para mí, llevarla a una residencia sería lo último, o sea, lo último que yo pudiera hacer. O sea, cuando yo me vea que no puedo, o sea, que es imposible tenerla en mi casa, entonces quizás no me quede otro remedio, pero mientras yo pueda, desde luego en casa se quedará, porque el abuelo es la familia, o sea, es tu padre o tu madre. No es lo mismo dejarlo en una residencia que tenerlo contigo. Yo entiendo los casos de familias que no queda más remedio que llevarlo, o porque los abuelitos no pueden estar solos en casa porque están enfermitos, o porque los abuelos quieren estar en una residencia. Ojo, que también los hay que prefieren estar en una residencia, pero yo desde luego mientras pueda, mi madre estará conmigo, mientras yo pueda. De mi abuela también recuerdo cuando nos íbamos de veraneo a Benidorm. Lo primero que venía, por supuesto, era mi abuela. O sea, mi abuela se venía con nosotros siempre, ¿eh? Y ella no le gustaba bajar a la playa, no bajaba casi nunca a la playa, un ratito a lo mejor, pero casi nunca. Pero sí se quedaba en la terraza, que nosotros teníamos apartamento en la primera línea de playa, pues se quedaba en la terraza, nosotros la veíamos desde la terraza, nos saludaba, pues bueno, cosas de niños, ¿no? Y bueno, y ahora os voy a contar lo que para mí significó ser abuela. Yo siempre he dicho que quería ser una abuela joven, que no quería ser una abuelita, o sea, una abuelita que ya no pueda hacer nada. O sea, yo quería ser una abuelita que mi nieto o mi nieta me recordara, o sea, tuviera recuerdos de mí cuando yo falte. Entonces, por eso no quería ser una abuelita muy viejecita. Bueno, pues cuando mi hija se enteró que estaba embarazada, pues nos quedamos todos impresionados porque no contábamos con ese bebé. Y yo siempre quise que fuera una niña, las cosas como son, siempre quise que fuera una niña. Pero bueno, pues Dios no nos dio una niña, nos dio a Oliver, ¿eh? Y bueno, pues para mí, más que mi nieto, es casi mi hijo, porque yo lo he tenido en casa desde que estaba en la tripa de su madre. O sea, su gestación ha sido en mi casa, su nacimiento lo he visto en directo, porque yo estaba en el parto de mi nieto, ya que su padre estuvo trabajando. Hasta que su padre llegó, yo estuve todo el tiempo allí con mi hija. Yo he vivido pues cómo él ha nacido, yo he estado todos los momentos de su vida, 365 días al año, 24 horas al año, durante 5 años que tiene, ¿eh? Y le he visto crecer, y le veo día a día, porque él vive conmigo. Entonces, pues, para mí, más que mi nieto, es mi hijo. O sea, por supuesto, él tiene una madre, está clarísimo, pero si yo le digo no, es no, es no. Y si le digo sí, es sí, por supuesto, ¿eh? Entonces, yo intento educarle todo lo mejor que puedo, intento enseñarle valores, que creo que le van a hacer mucha falta en la vida. Intento que sea una persona noble, intento que sea una persona buena, intento que tenga buenos sentimientos, intento que sea una buena persona, porque los estudios y todas esas cosas
ya le enseñará al colegio, ya los irá adquiriendo con la vida, pero necesitas tener una solidez de personalidad, una solidez de buenos principios dentro, que eso solo te lo va a dar tu familia, nada más, ¿eh? Intento que sea buena gente, buena persona, que sea solidario, que, en fin, intento darle todo lo mejor, todo lo mejor. ¿Que lo tenemos consentido? Por supuesto, sí, mea culpa, ¿eh? Total, ¿eh? Por supuesto que lo tenemos consentido. Pero igual de consentido también le exigimos, también. Él, por ejemplo, os cuento, él tiene todas las mañanas, tiene que hacer su tarea, sus deberes, y si no los hace, no hay piscina. Por mucho que no me duela, por mucho que nos duela, si tú no haces tu tarea, no tienes privilegios. Entonces, si la haces, lo consigues. Porque eso de no, porque no quiero, porque no me apetece, porque no quiero, no, ¿eh? Tienes tus obligaciones, igual que yo tengo las mías, igual que el abuelito tiene las suyas, igual que mamá tiene las suyas. Todos tenemos nuestras obligaciones. Tus obligaciones en este momento son hacer tu tarea. Si no la haces, no hay beneficios, ¿eh? Entonces, pues esto es así, ¿eh? Para mí ser abuela ha significado mucho, ha sido como tener otro hijo. No tengo la paciencia que tenía cuando mis hijos eran pequeños, eso por supuesto. Le consiento más que consentir a mis propios hijos, también es verdad. Yo a mis hijos no... hay cosas que Oliver hace que yo a mis hijos no le consentí hacer. Bueno, te vuelves un poco más blandita, digamos así, un poco más blanda. Porque yo... A ver, yo estoy para educarle también, por supuesto, pero estoy para mimarle, ¿eh? Yo quiero que tenga un buen recuerdo mío, yo quiero que él tenga, cuando yo falte, tenga sus recuerdos de su abuela, que su abuela pues le enseñaba muchas cosas, le contaba cuentos, le enseñaba la canción del pirata, le enseñaba, le ayudaba a hacer la comida. Yo quiero que él tenga recuerdos de su abuela, no quiero que cuando su abuela falte diga, pues no me acuerdo de mi abuela. No, quiero que tenga recuerdos. Para mí ser abuela significó mucho, porque ya os digo, era como sentir que cuando faltes, continúas. O sea, que sí, tú has estado ahí, has tenido, aquí está Juanita, has tenido tus hijos, pero tus hijos de momento no tienen hijos. Entonces, digamos que ahí pararía tu línea, tu sangre, digamos así, pero de repente tienes un nieto, o sea, continúas más allá, ¿eh? Continúa tu legado un poco más allá. Entonces para mí fue mucho. A mi marido no le hizo mucha gracia, las cosas como son, pero no porque el niño viniera, sino por las circunstancias. No le hizo mucha gracia, pero claro, una vez que el niño nació, pues todo el mundo se derretía, todo el mundo. Ay, Juanita, uff, qué pesada es. Ahora Juanita que nos cuente de sus abuelos también. Y para mí fue algo importante. Me encantaba preparar su ajuar, preparar sus cositas, o sea, todo eso me encantaba. Me encanta, me sigue encantando ahora. Cuando le compras cualquier cosa, es un niño muy agradecido, es un niño que es muy expresivo. Entonces, ay, Juanita, me estás dando la pena negra, ¿eh? Pesada es, ¿eh? Es un niño muy expresivo, es un niño muy agradecido en ese aspecto. Entonces me gusta verle la cara de ilusión. Y eso sí, el abuelita, o sea, el abuelita, eso es continuo, o sea, continuo, que ya llega un momento que dices, por favor, no me llames más abuelita, hijo, te lo pido por favor, que me tienes ya la cabeza así. Pero bueno, para mí fue algo muy importante. Mientras yo viva, no le faltará absolutamente de nada, porque yo me lo quito de mi boca para dárselo a él. Amores, está Juanita aquí, está, que quiere beber té, quiere té, pero no hay té. Y mientras yo viva, a él no le faltará de nada. Y espero que la vida le lleve por un buen camino.
espero, ¿eh? Espero que sea... Uy, qué pesadez. De verdad, amores, ¿eh? No la soporto. Es pesada como ella sola. Bueno, espero que la vida le lleve por un buen sitio y espero, pues, que me recuerde. Es lo que más deseo, que me recuerde. Cuando me dice, abuelita, tú no eres mi abuelita. Y yo siempre digo, sí, sí, yo soy tu abuelita. Me dice, no, tú eres mi abuelita mamá. Pues bueno, a mí eso, pues... ¿Qué queréis que os diga? Pues me llega al corazón, porque efectivamente es lo que yo me siento, su abuelita mamá, su abuelita mamá. Yo he sido la que siempre he estado con él, siempre le he arropado, siempre le he cuidado. Si ha estado malito, que gracias a Dios, quitando la operación, no ha estado malito de nada, le he hecho sus purés, le he hecho, o sea, me he encargado su comida, de ir introduciendo, o sea, menos de darle el pecho, que eso no, pero lo demás, todo. De quitarle a Juanita de encima, de todas esas cosas. Entonces, para mí, ser abuela fue muy importante. ¿Me hubiera encantado que hubiera sido una niña? Sí, me hubiera encantado, me hubiera vuelto loca. Pero ha sido un niño. ¿Qué le vamos a hacer? No creo que la vida me dé más nietos, sinceramente. No creo, ¿eh? No veo yo a mi otra hija con muchas ganas de tener hijos. No creo. No sé. Puede ser. Mi hijo, si se anima a tener hijos, por lo menos pasarán 2 años. A mí ya me pillará bastante mayor y por supuesto, no estarán aquí, o sea, no estarán como está Oliver. Entonces, por muchos nietos que yo tenga, ninguno será Oliver. Eso lo tengo clarísimo y todos mis hijos lo saben, ¿eh? Ninguno será Oliver porque Oliver ha nacido en casa y está en casa. Entonces, Oliver es como un hijo más, ¿eh? Entonces, por muchos nietos que tengan, pues sí, vendrán a verme, iré a verlos, pasarán vacaciones, pasarán tal, los querré con locura, pero no serán Oliver, porque Oliver, es especial. Entonces, hay que darle importancia a los abuelos, hay que cuidar a nuestros abuelos, hay que querer a nuestros abuelos. En España el Día del Abuelo no es un día festivo, no se celebra, no es un día muy popular, pero si tenéis abuelitos en casa, acercaros a ellos, decirles felicidades y darles un beso. Porque ser abuelito es algo muy, muy importante. Y como he dicho antes, hoy en día, con la falta de trabajo que hay, con la crisis tan enorme, hay muchos abuelitos que mantienen a sus nietos y a sus hijos. Y eso es una realidad, como un piano, una realidad. Entonces, pues bueno, yo soy abuela, estoy muy orgullosa de mi nieto, estoy muy orgullosa de mis hijos y de mi nieto, que os queréis que os diga. Si le conocéis desde que ha nacido, igual que os le enseñé con unos días y la habéis ido viendo crecer y veis las cosas que hace, las cosas que dice, lo espontáneo que es, en fin, para mí es guapísimo, para mí es un niño súper guapo. También os digo una cosa, antes de que mi nieto naciera, yo sabía positivamente, o sea, es que estaba segura de ello, que se iba a parecer al lado de mi familia. O sea, no iba a parecerse a la familia de su padre, se iba a parecer a mi familia, físicamente me refiero, lo sabía. O sea, estaba segura de ello, porque, no sé, me decía el corazón que ese niño se parecería físicamente a nosotros. Estaba segurísima de ello. Segurísima. Yo, mi padre marcó mucho en nosotros, y estaba segura de que ese niño se terminaría pareciendo a mis hijos. O sea, es que lo sabía. Cuando el niño nació, le decíamos a mi hija, se va a parecer a ti, su hermano se metía con ella, se va a parecer a ti, el pico del pelo, la nariz, no sé qué, no sé cuánto, y yo le dije,
se va a parecer. Por supuesto que se va a parecer, porque a su padre no se va a parecer. Tengo que deciros que el padre de Oliver es muy guapo, las cosas como son, muy guapo, pero Oliver no se parece físicamente a él, se parece a nosotros. Y yo estaba segura, incluso sus otros abuelos, cuando le vieron nacer, dijo, madre mía, es igualito a vosotros. Pues sí, pues muy orgullosa de ello, muy orgullosa. Entonces, pues nada. Ay, Dios mío, Juanita. En fin, pues nada, para mí ser abuela es algo muy importante. Me gustaría tener más nietos, por supuesto que sí, me encantaría tener una nieta, me encantaría. Y bueno, que mientras yo viva, pues mi niño estará aquí o no, o se irá con su madre, si el día de mañana su madre se vuelve a casar o vuelve a tener otra pareja, o vete a saber, pero desde luego estará aquí. O sea, siempre se sabrá quiénes son sus abuelos, cómo ha estado viviendo con sus abuelos, tendrá una habitación en casa de sus abuelos y estará aquí siempre que él quiera, porque para mí, más que mi nieto, es mi hijo. O sea, y lo que a él le pase, yo me muero. Igual que con cualquiera de mis hijos. Y nada, darle la importancia que tienen que tener los abuelitos en las casas. Ay, Juanita. Juanita creo que no va a ser abuela. No la voy a dar tiempo. Me tiene hoy frita. Darle la importancia. Si tenéis abuelitos en residencia, llamarles, visitarlos. No los dejéis allí solitos. Preocuparos por ellos. Y si los tenéis con vosotros en casa, pues cuidarlos lo más que podáis. Intentar hacerles los días que queden de vida lo más feliz posible. Y no son trapos, son vuestros padres y vuestras madres. Acordaros de eso. Besitos, amores, feliz día de los abuelos.